para conservar vida, la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raerá de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Él hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Él envió el diluvio y el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lo podemos confirmar viendo en la segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Donde nos dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Piense usted acerca de los tremendos cambios implicados en estos versículos. Antes del diluvio era aparentemente la tierra regada por un vapor. Volvamos al libro de Génesis capítulo 2 y versículo 6. Génesis capítulo 2 y versículo 6. Donde certificamos esto dicho, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. La creación científica argumenta que un vapor endocelado existió anteriormente al diluvio, lo cual produjo un efecto de invernadero, de manera que el mundo entero tenía un clima suave, moderado. Las temperaturas extremas y los vientos molestos que la acompañaban no existían. El diluvio fue una destrucción catastrófica de todo el mundo. Todas las fuentes del grande abismo fueron rotas. Y lo podemos comprobar en el capítulo 7 de Génesis, capítulo 7 y versículo 11, donde escrito está que nos dice, el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo y a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, haciendo posible el diluvio y la terminación de la creación de Dios. Esto debe haber tenido un tremendo efecto desestabilizador en la corteza de la tierra. Los temblores de tierra, o los llamados terremotos, que son el resultado de los movimientos de una corteza terrestre inestable, ciertamente han aumentado al día de hoy, los oímos casi diariamente. El medio ambiente natural es mucho más desagradable y las condiciones del tiempo aparentemente son mucho más severas cada día. Hubo un balance el cual originalmente existió. Este balance existía en la naturaleza, pero ha sido perdido. Cuando sufrimos y este es causado por la naturaleza, pensaremos que deberíamos echarle la culpa a nuestro Creador. Piense en aquel instante de atrás y recuerde que en el esquema original de Dios, la creación era buena en gran manera. Permítanos comprender
que las consecuencias del pecado afectan aún al reino de la naturaleza. Hay también el sufrimiento que el pueblo de Dios inevitablemente experimenta. Podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro a los Hechos, capítulo 14 y versículo 22. Libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 22. Donde nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, preparándonos para aquel sufrimiento. En 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12, nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Por qué sufrimos como cristianos? Porque estamos por Dios y defendemos la verdad en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso sufrimos. Veamos el libro de los Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Donde nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es humana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Nos dice, y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A muchos les parecerá difícil creer que nosotros no estemos con ellos. Esta clase de sufrimiento debe ser mirado como la cruz que debemos llegar para seguir en Cristo. Debemos cargar una cruz. El libro de Mateo capítulo 16 y versículo 24 nos dice lo que Jesús le dice a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si reaccionamos correctamente, podemos tener un efecto positivo en nuestras vidas. Y eso es lo que buscamos, tener un objeto positivo en nuestra vida de cristianos. Como último pasaje vamos a ver en el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 3. Santiago capítulo 1 y versículo 3.
Empecemos el versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué sufren los hombres? Recordemos que a Job no le fue dada una respuesta. Podemos aprender lo suficiente para falsamente no echarle la culpa a Dios. Decir que todo el sufrimiento es culpa de Él, porque esto lo convierte en un monstruo cruel. Por tanto, si vamos a enojarnos a causa del sufrimiento humano, permitámonos hacer seguro que nuestro enojo está dirigido al responsable de todo esto. ¿Y quién es el responsable? Satanás es el culpable. Porque fue a través de su influencia que el pecado y el sufrimiento entró en este mundo. Y si vamos a culpar a alguien por el problema del sufrimiento, él es la persona indicada y no Dios. Dios nos castiga por nuestros propios hechos. Dios nos da lo que merecemos. Pero las cosas malas no vienen de Dios. Las cosas malas vienen del demonio. Tengamos esto en nuestra mente y si sufrimos como cristianos, tendremos recompensa. Gracias por su atención. Número 45.